El reparto de los gastos de formalización de las hipotecas ha sido una de las grandes luchas que durante los últimos años han protagonizado las entidades bancarias, los consumidores e incluso el propio gobierno. Muchos españoles con hipotecas anteriores a 2019 tenían la fecha del 23 de enero de este 2024 marcada en rojo en el calendario. Ese día se cerraba supuestamente el plazo para reclamar a los bancos la devolución de los gastos de notario, gestoría, registro y tasación. Sin embargo, la justicia europea ha sentenciado que dicho plazo no ha finalizado. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Qué defiende la justicia europea? ¿Qué implica este fallo para los afectados por esas cláusulas? Hoy en Plaza al Día, gastos hipotecarios, cómo y cuándo reclamar. Saludamos a Patricia Suárez, es la presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Señora Suárez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar por explicar, señora Suárez, cuándo empezó todo, cuándo se estableció que era abusivo y nulo la práctica de los bancos de imponer a sus clientes todos los gastos que conlleva la formalización de las hipotecas y también explicar qué gastos eran, ¿no? O qué gastos son. Pues hubo mucha polémica al principio, hubo sentencias de primera instancia, de audiencia provincial, pero no fue hasta que llegó al Supremo en enero del 2019 que se consolidó la doctrina de que se podían reclamar los gastos de la hipoteca. Lo que no se consolidó es qué gastos y en qué medida se podían reclamar. Hubo muchísimo debate con el impuesto de actos jurídicos documentados, que al final no puede reclamarse. También hubo mucho debate con los gastos de gestoría y de tasación, que ahora sí que se han reconocido, y donde no hubo tanto debate fue en notaría y en registro, que quedó muy claro que el registro lo tenía que pagar el banco y la notaría, cada uno sus copias, porque pensemos que hasta entonces el cliente pagaba sus copias y también las del banco. Entendemos entonces que podían o pueden reclamar todas aquellas personas que tengan una hipoteca anterior a 2019. Pero ¿por qué en 2019? Esto es muy importante. Debido precisamente a esta polémica, se aprovecha la transposición de una directiva de ley inmobiliaria para hacer que los gastos ya no los tengan que pagar los usuarios. Por tanto, todas las hipotecas que se firman a partir de 2019, ya el cliente no está pagando los gastos. Todas las anteriores sí. Todos los españoles que tenemos una hipoteca anterior a 2019 hemos pagado todos los gastos que se tenían que pagar para la constitución de esa hipoteca. Cuando decimos hipoteca, no hace falta que sea una vivienda, es decir, puede ser un bajo comercial, etcétera, ¿no? No, tiene que ser una vivienda. ¿Por qué? Porque se tiene que acreditar la condición de consumidor. Si uno compra un bajo comercial o un local, muchas veces lo hace mediante una empresa o como autónomo y ahí no aplicaría. Uh-huh. Tiene que ser que uno sea consumidor porque solo entonces le protege la ley de consumidores y usuarios. Hasta ahora se interpretaba que el plazo para reclamar estos gastos vinculados a esas cláusulas abusivas vencía a finales de enero, sobre el 23 de enero de este 2024, cumplidos esos 5 años de la declaración del tribunal. Otras interpretaciones apuntaban 10 años de plazo, pero ahora vemos que ni 5 ni 10. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hasta cuándo pueden reclamar los consumidores y las personas que tengan hipotecas anteriores a 2019? Bueno, yo creo que esto es un éxito de la abogacía de consumo y de las asociaciones de consumidores. Nosotros defendíamos que ni 5, ni 10, ni desde que firmaste la hipoteca y pagaste los gastos era el momento que había que empezar a contar, ni tampoco desde que se terminase la hipoteca o otras veces desde el Tribunal Supremo. Había un debate muy grande en el que se pretendía por parte de la banca y de algunas audiencias provinciales y del Supremo, se pretendía que el dies a quo, o sea, que el día que empezamos a contar el plazo, fuera uno que realmente le favorecía a los bancos porque en 5 años se terminaba a nivel nacional y en 10 años en el caso de Cataluña. Ahora lo que se ha dicho desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consolidando y confirmando así la tesis de las asociaciones de consumidores y de muchos abogados que defienden a los consumidores, es que realmente una cláusula abusiva
lo primero, no prescribe, la abusividad no prescribe. Y lo segundo es que el plazo para reclamar comienza en el momento en el que el consumidor es consciente de que su cláusula es abusiva. ¿Y cuándo es ese momento? Pues ese momento no es cuando el Tribunal Supremo lo diga, ese momento es cuando ese consumidor va a tribunales, un juez le anula su cláusula y entonces es consciente de que efectivamente su cláusula es abusiva. No es un debate entre él y el banco, sino que ya un juez lo confirma. Y a partir de ahí es cuando empieza a contar el plazo. ¿Tienen ustedes constancia desde la asociación, desde Asufin, que todavía falta mucha información? ¿Hay mucha gente que desconoce que puede reclamar estos gastos? Hay muchísima gente, a pesar de que los tribunales están colapsados realmente, se hicieron estos tribunales especializados supuestamente para que se vehicularan mejor todas las demandas de cláusulas abusivas, pero esto ha sido un auténtico cuello de botella que perjudica seriamente a los consumidores, beneficiando a las entidades financieras, pero todavía hay gente que no sabe o que le da pereza reclamar. Y aquí tenemos que invitar a la gente a que reclame porque no tiene nada que perder, tiene todo que ganar. Estamos hablando de media de 1.500 euros más intereses, que muchas veces los intereses, si tenemos en cuenta que son hipotecas que hemos contratado a lo mejor en el año 2000, 2005, 2010, son 10, 15 años de intereses que hacen que prácticamente sea el doble. Es decir, que si tus gastos son 1.000 euros, pues te pones en 1.700 tranquilamente con los intereses. Y es un dinero que es tuyo, que el banco cobró de manera indebida y que tienes todo el derecho a reclamar. También está sucediendo que hay muchas entidades que ya, en esto sí que tengo que decir que en un acto de responsabilidad, están devolviendo el dinero cuando se reclama. Es verdad que en esos casos se están ahorrando los intereses y, por supuesto, las costas, pero también le están ahorrando al consumidor esa travesía por el desierto que significa empezar a reclamar, ir a tribunales, contratar abogado procurador, que muchas veces termina siendo agotador para el consumidor, con lo cual nosotros, aunque no nos gusta la idea de que los bancos no estén pagando los intereses, sí que les invitamos a más bancos a que empiecen a devolver el dinero sin tener que ir a tribunales. Pues Patricia Suárez, presidenta de Asufin, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Y queremos saber también cómo se pueden reclamar esos gastos de la hipoteca. Por eso saludamos a Silvia Huerta, es la delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia. Señora Huerta, muy buenas. Hola, buenas. Decíamos al inicio que las personas que firmaron la hipoteca antes de junio de 2019, cuando entró en vigor la ley hipotecaria de 2019, son las personas que pueden reclamar esos gastos. Pero, ¿de qué manera tienen que hacerlo? ¿Por dónde empiezan? Vale, pues lo primero que hay que hacer es recopilar todas las facturas. ¿Qué es lo que podemos reclamar? Pues lo que se puede reclamar son las facturas del préstamo hipotecario, en concreto las de la notaría, que se puede reclamar el 50%, la del registro de la propiedad, la gestión y la tasación, que se puede reclamar el 100%. Pero insistimos del préstamo hipotecario, no de la escritura de compraventa, que muchos consumidores se confunden y piensan que es la escritura de la compraventa, y no, es la del préstamo, insistimos, hipotecario. Uh-huh. Una vez que tengamos esas facturas, tenemos que presentar una reclamación extrajudicial a la entidad bancaria con la que hemos firmado la hipoteca, muy sencillita, con los datos de nuestra escritura de préstamo hipotecario, identificándolo y reclamando el importe que se puede solicitar, es decir, 50% de notaría y 100% de gastos de gestión, tasación y registro de la propiedad. Lo podemos presentar o bien vía online a través del servicio de atención al cliente o por un correo certificado, o bien acudiendo a la entidad con una copia de la reclamación y las facturas, y que la propia entidad pues nos selle la copia para nosotros poder acreditar que hemos presentado esa reclamación extrajudicial. Una vez que la hemos presentado, la entidad bancaria pues nos contestará pues a lo mejor aproximadamente en el plazo de unas 2 semanas, y bien puede suceder que o nos den la razón y nos digan que sí que nos van a abonar esos gastos, o lo que está sucediendo últimamente y es que nos digan que no, que aunque es cierto que esas cláusulas, los gastos son nulos,
pero que el tema de la reclamación de cantidad ha prescrito y por lo tanto pues nos veamos obligados a tener que reclamar judicialmente. En estos casos ya lo que tendremos que presentar es con un abogado y con un procurador una demanda judicial. Nosotros animamos a todos los consumidores a reclamar. Primero esta reclamación extrajudicial porque no implica ningún tipo de coste y luego pues la demanda judicial. Animamos también a que se efectúe este tipo de demandas porque pensamos que luego las entidades, pues una vez que se presente la demanda, en muchas ocasiones pues procederán incluso al abono de estos gastos, tal y como ocurrió por ejemplo, con el tema de las participaciones preferentes. Nos podemos ver con un problema añadido y que es lo que le ocurre a mucha gente, y es que no dispone de estas facturas. Uh-huh. Son hipotecas de hace ya mucho tiempo y no se tiene toda esta documentación. Lo primero que tendremos que hacer, si no tenemos estas facturas, es dirigirnos, pedirlas a cada entidad u organismo. Es decir, la del notario, tendremos que dirigirnos a la notaría donde firmamos el préstamo hipotecario para solicitarla. La del registro de la propiedad, pues al registro. Y la de los honorarios de gestión y de tasación, pues a las empresas que nos han efectuado esos servicios. Nosotros lo que estamos recomendando es que para el caso de que no se disponga de estas facturas y que se prevea que no se va a disponer de las mismas en largo tiempo o en un tiempo prudencial, pues el consumidor lo que puede hacer es presentar igualmente la reclamación, indicando que se reclaman expresamente esos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, se reclama el importe correspondiente al 50% de la notaría y al 100% del registro de la propiedad, pero añadiendo que en este momento no se dispone de las facturas que se han solicitado y que se aportarán en el momento que se disponga de las mismas. Porque de esta manera, como estamos reclamando e identificando claramente el concepto por el cual estamos reclamando, pues no tiene por qué existir ningún problema, aunque en un momento inicial no se aporte la factura si no se dispone de ella. Ahora bien, sí que es verdad que para ir al procedimiento judicial necesitábamos disponer de esta factura porque si no, no podemos tener un conocimiento del importe que hemos abonado y por lo tanto, claro, el juez no puede condenar a ninguna cantidad si no tenemos el importe de la misma. Nos decía antes Patricia Suárez que más o menos eran unos 1.500, 1.700 euros lo que prácticamente casi todos los bancos tenían que abonar al consumidor. También hay que recordar qué bancos, cuáles son los que están afectados por estas cláusulas abusivas. Bancos, pues todos en realidad están afectados, todos los bancos que en su día incluyeron ese tipo de cláusulas que son todas las entidades bancarias con las que se firmaron las hipotecas. Es decir, tienen ahora, como decíamos también antes, ahora ya no hay un plazo que caduque en este caso y cualquier persona que esté en esta situación podría reclamar. Que lo que ha dicho la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es que el plazo de los 5 años empezará a contar una vez que el consumidor haya tenido conocimiento de la abusividad de estas cláusulas. Hay consumidores que se han tenido conocimiento antes, pero sí que es verdad que nosotros, por la gente que atendemos de forma habitual, te puedo asegurar que muchísimos consumidores se están enterando ahora, gracias a las campañas que se están realizando, de que estos gastos se pueden reclamar y que han sido declarados abusivos. Por lo tanto, en teoría, estos consumidores, el plazo aún no habría empezado a contar de los 5 años. Pues Silvia Huerta, delegada de la OCU en Valencia, gracias como siempre por atendernos. Gracias a vosotros, un placer. Como ven, la justicia europea se ha pronunciado ante el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Según su criterio, el plazo comienza en el mismo momento en el que el cliente es consciente de haber firmado una cláusula abusiva, inaugurando así un nuevo horizonte temporal desconocido hasta esta sentencia. Recordamos que los afectados podrán demandar a su banco el 100% de lo que se les cobró en concepto de registro, gestoría y tasación y el 50% en gastos
documentos notariales. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también en las diferentes plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Les recordamos que también tienen a su disposición nuestra web plazaldía.es. Allí tienen disponibles todos nuestros contenidos y, por supuesto, también pueden suscribirse a ellos.